2-3 glászcsillapítót kell szednem, akkor úgy 30. Tengo que tomar 2 o 3 antipiréticos, luego tengo unos 38 grados de fiebre. Estoy muy débil y mareado. Por la tarde es un poco mejor, pero por la noche me empieza a doler la cabeza de nuevo. Puedo dormir 2 o 3 horas. Me levanto por la noche y sigue así. La condición de Csaba se deterioró hora tras hora. Poco tiempo después hubo que llamar a una ambulancia. Pensé que podría irme y no regresara. Fue difícil. Végig kellett néznem megint ugyanazt, hogy a lányom. Vi lo mismo otra vez, que mi hija tuvo que ver a su padre deteriorarse de un día para otro. Y cuando lo llevaron en ambulancia, lo escoltamos al otro lado de la calle. Elvitték, mi kikísértük őt egész az utcára, és amikor Y cuando ya no vimos la ambulancia, ella se volvió hacia mí con los ojos llorosos y me preguntó si pensaba que él todavía volvía a casa. Szerinted apa még hazajön? Esta parte siempre es muy difícil, pero lo superamos. Hol jutottunk. Ya antes hemos mostrado el vídeo de Cristina sobre la recuperación del cáncer de mama. Con hongos medicinales, péptido C, una dieta vegana y pensamientos positivos, los médicos se sorprendieron de que incluso antes de los procedimientos, su cuerpo había comenzado a curarse y los resultados histológicos postoperatorios mostraron que no se encontraron más células cancerosas en la capa externa del tumor. Desde entonces ha estado prestando mucha atención a su salud, pero para ella la pandemia de coronavirus en los últimos meses ha representado una amenaza cada vez mayor. Továbbra is azt vallom, hogy ha egészséges az immunrendszer, erős az immunrendszer. Sigo creyendo que si el sistema inmunológico está sano y fuerte y usted piensa positivamente, lo que hizo durante toda la enfermedad oncológica, entonces no habrá posibilidad de que el pánico me abrume y ni siquiera me atreva a salir de mi casa. Por supuesto, fuimos cuidadosos y seguimos las reglas. Természetesen óvatosak voltunk és betartottuk a szabályokat. Su esposo trabaja como camionero en Austria, pero debido al virus decidieron que sería más seguro para ella si él se quedaba allí hasta que la situación de la infección se hubiera aliviado. No me atreví a regresar y dije que prefería estar ahí durante 3 o 4 meses si era necesario. Dado que en Austria, así como en Eslovaquia, tuvieron un cierre muy duro, ellos decidían quién podía salir de su casa y para dónde, por lo que solo íbamos a la naturaleza los fines de semana, regresamos a casa, pero no nos encontramos con ninguna otra persona. Cuando fuimos a la tienda usamos mascarilla y guantes y trabajamos nuevamente la semana siguiente. Y así fue durante todo marzo y abril. Facilitaron el cruce de la frontera y estaba seguro de que no podría infectarme. Estaba seguro de que no podía enfermarme porque no había encontrado a nadie. Y si encontraba a alguien durante mi trabajo, si hablaba con un hombre, estábamos a 2 o 3 metros de distancia. Cristina también pensó que era hora de volver a casa después de 2 meses. Ya no había problemas, así que podía volver a casa. Y entonces llegué a casa el 1 de mayo. Después de 2 días en casa, Csaba regresó a Austria nuevamente. Unos días después, sin embargo, tuvo una extraña sensación de malestar. Hablé con Cristina por teléfono el miércoles por la tarde y me dijo que tenía dolor de cabeza. Le dije que alrededor del mediodía también me empezó a doler la cabeza. Pensé que debía ser el clima porque se acercaba un frente. Trabajé todo el día. Trabajo entre 12 y 15 horas al día. Y cuando me fui a la cama, tiritaba tanto que apenas podía dormir. Subí la calefacción a 25 grados, me acosté y estaba temblando. Me sentía terrible. Me levanté al amanecer, sudando, frío y mojado. Empecé el día y me fui a trabajar por la mañana. Por supuesto, estaba tomando antipiréticos. Por la noche cené y me duché, y la noche continuó de la misma forma que antes, temblando y sudando de nuevo. Sentí frío y solo pude dormir unas horas. Pensé que me iba resfriando por el aire acondicionado. Eso es lo que sospechaba. Luego se desarrolló una tos leve. Trabajé jueves y viernes. Llegué a casa el viernes y por la noche estaba sudando y tenía frío de nuevo. Estaba débil. Su rostro y postura mostraban que estaba completamente exhausto por la enfermedad. En los 18 años desde que nos casamos, nunca lo había visto en tan mal estado. Soha nem láttam őt ennyire
rossz állapotban. Olyan fajta köhögésem. Tuve una especie de tos en la que no me atrevía a toser demasiado debido a la presión en mi cabeza. Me latía la cabeza, como si me fueran a arrancar el cerebro. Ni siquiera sé cómo fue. Fue muy malo. Mi respiración era buena, mi fiebre bajó y se fue. No creo que haya tenido ese tipo de debilidad antes. Era como si el suelo se moviera debajo de mí, incluso cuando estaba acostado. Apenas podía levantar los brazos, me sentía realmente mal. Llamamos a la ambulancia y luego le dije a Cristina que debía hacer si no volvía. Cosas sobre los autos, el dinero, las cuentas bancarias, se lo dije todo claro. Se me ocurrió que tal vez me iría y no regresaría. Y bueno, eso fue duro. Egyszerűen tudtam, hogy Sabía que se iba a curar porque le di mi propio péptido C. Cuando fue al hospital, se llevó mi péptido C y le dije que lo usara, y fue entonces cuando lo comenzó. hogy elvitte az én C-peptidemet, és mondtam, hogy fújja, és akkor kezdte el először. La ambulancia lo llevó al hospital, donde colocaron a Shaba en la zona roja segregada. Ese día le sacaron sangre y al día siguiente le sacaron una muestra de secreciones de garganta. Cristina tiene este problema de salud. Ha estado usando péptido C durante más de un año y luego me lo prestó. Rocié una vez cada fosa nasal el domingo. Lo llevé al hospital conmigo. Luego me tomaron las muestras el lunes y luego rocié 3 veces al día en ambas fosas nasales. Hicieron una radiografía de pulmón. Luego lo revisaron y dijeron que tenía neumonía bilateral. Me dieron 2 tipos de antibióticos. Empecé a notar desde el lunes por la tarde que ya no tenía fiebre. Empecé a mejorar. Todavía tenía tos, pero podía dormir más tranquilo. Con el paso de los días, fui mejorando día a día. Solo mejoré. Ahogy teltek a napok, napról napra mindig jobban lettem. Los médicos se sorprendieron de lo rápido que mejoró. Querían retenerlo al menos una semana más, así que Chava comenzó a consultar con el médico. Se acordó que si mostraba una mejoría en las nuevas radiografías de pulmón, sería dado de alta. Rocié el péptido C a diario. El viernes fuimos a una radiografía de pulmón. Llegaron los resultados y el médico jefe dijo que era un resultado bastante bueno. Me preguntó cómo estaba. Dije que ya estaba perfectamente bien. Todavía tenía una tos leve, pero me sentía mucho mejor. Tenía buen apetito, me sentía normal. Cuando llegaron los primeros resultados del análisis de sangre, el médico dijo que mis niveles de inflamación eran terriblemente altos. Nagyon magas volt a CRP szint, amikor telefonban is elmondta. 200. Me dijeron por teléfono que el nivel de PCR era muy alto. Fue 267, lo que significa un nivel de inflamación extremadamente alto en el cuerpo. 5 días después, cuando le hicieron otro hemograma a mi esposo, el nivel de inflamación había bajado a 83. Tenía neumonía lobulillar bilateral, en la que no solo estaban inflamados los pulmones, sino que tenía manchas en los pulmones y su corazón estaba un poco agrandado. Eso es lo que mostró la radiografía. PCR o proteína C reactiva es una proteína que se forma en el hígado, que se une a las moléculas superficiales de microorganismos, bacterias, virus, hongos y parásitos. La medición de la PCR es un método reconocido para controlar las reacciones inflamatorias. Su concentración sanguínea normal es inferior a 5 miligramos por litro. Según un estudio médico de Shanghái, la PCR puede ser un marcador valioso para predecir el deterioro en pacientes adultos con COVID-19 no graves. El estudio estableció el umbral óptimo en 26,9 miligramos por litro. En comparación, el valor de PCR de 267 de Shaba puede haber estado en el rango de amenaza para la vida. El médico también se preguntó cómo en unos pocos días puede haberme recuperado tan bien después de esa tan mala condición. Después de todo, me dejaron ir a casa el viernes, aunque todavía estaba tosiendo, pero Cristina, gracias a Dios, me estaba esperando con jarabe de saúco. Puede que haya tosido un poco más el domingo, pero después de eso, casi todos mis síntomas habían desaparecido el lunes. Aunque el médico lo dio de alta, me dijeron que esperara que sus pulmones tardarían semanas en regenerarse. El viernes lo dejaron en casa.
A partir de ese momento comenzó a recuperarse y sanar rápidamente. Insistí en que se quedara en casa para descansar una semana más. Después de todo, tenía neumonía de doble lóbulo y la ambulancia se lo llevó para luchar por su vida. Quería que se relajara un poco más en casa durante una semana. Y este descanso activo consistió en que mi esposo comenzara a poner concreto solo. Incluso sonreímos cuando dijo que prácticamente se estaba muriendo en el hospital hace una semana. Ahora estaba colocando mortero y concreto solo. Se sintió realmente bien. Los marcadores de PCR elevados también indican la extensión del daño pulmonar, además de la gravedad del curso de la enfermedad. También se puede ver claramente en esta tabla que los pacientes no se recuperan hasta que los marcadores de PCR comienzan a disminuir. De lo contrario, la condición del paciente puede ser potencialmente mortal. Para Shaba y su familia, la enfermedad también tuvo consecuencias positivas. He estado fumando durante mucho tiempo. Intenté dejar de fumar con poco éxito. A Cristina siempre le molestó. Siempre me dijo que lo dejara. Simplemente por el trabajo y el estrés no podía dejarlo. Ahora sucedió esta enfermedad. No había fumado durante 2 días antes de ser hospitalizado. No quería. Luego comencé a rociar péptido C y me recuperé en casi una semana. Llegué del hospital. Trabajé en el jardín, limpiamos el estanque de peces, plantamos nuevos nenúfares, ampliamos la terraza y me di cuenta de que no echaba de menos de los cigarrillos. No extrañé la nicotina. Estoy bien, me siento bien y ya no siento que tengo que fumar. Jól vagyok, jól érzem magam, és nincs kényszerem arra, hogy nekem most rá kéne gyújtanom. Incluso ahora solo puedo decir lo que dije antes. Mi maestro y salvador era cáncer. Debido a que salimos de esto de manera positiva y trajo muchas cosas, trajo un cambio positivo. En primer lugar, logró dejar de fumar y su problema de salud también le enseñó lo que es importante en la vida. A férjemet is ez a kihívás arra, hogy mi a legfontosabb az életben. Sokszor észrevettem, hogy a fejem hátsó tarkón fáj. He notado muchas veces que me duele la nuca durante el día después de un poco de estrés. A menudo mido mi presión. Tengo un monitor de presión arterial e incluso con el medicamento es 140-150/110. Estaba alto con la medicación y cuando fui al hospital comencé a tomar péptido C. Diariamente, las enfermeras medían mi presión entre 4 y 6 veces al día y me di cuenta de que siempre decían que era buena. Le pregunté qué querían decir con bueno y dijeron que es 120/80. ¿Cómo puedo tener este tipo de presión cuando he estado luchando con problemas de presión durante años? Pero ahora está bien. De most jó vérnyomásom. Desde que Cristina se cambió a una dieta vegana más consciente y saludable para recuperarse, ha tratado de enamorar a su familia de una dieta libre de proteínas animales. Creo que la nutrición no debe imponerse a nadie. Sin embargo, necesitamos saber que la sangre transporta sustancias a las células y que importa la calidad de la sangre que tengamos. Y la base para eso es la nutrición. La nutrición vegetal tiene un efecto antiinflamatorio muy fuerte. Nuevamente solo podría mencionar a Hipócrates que la curación está en su dieta, o eres lo que comes. Puedo preparar casi todo tipo de alimentos de forma vegana, lo cual es mucho, mucho más saludable, ya que el cuerpo puede usarlos de manera más eficiente. Desde entonces, Chava se sometió a un examen de seguimiento, que mostró que la inflamación y las manchas de sus pulmones habían desaparecido por completo y que su corazón también había vuelto a su tamaño normal. No sé a qué se debe, quizás a la situación, pero ahora veo las cosas con mucha más claridad. Las veo de otra manera. Quiero cambiar las cosas. Ya he dado pasos y me gustaría dar más pasos para mejorar la vida para nosotros, para mí y para mi familia. Nekem, családom. La información en este vídeo no ha sido evaluada por ninguna agencia de salud, la Agencia Europea de Medicamentos, ningún otro cuerpo o autoridad médica. No apuntamos a diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad. La información es compartida solo con propósitos educacionales. Usted debe consultar a su doctor antes de actuar con base en cualquier contenido de este vídeo, especialmente si usted está embarazada, en periodo de lactancia, tomando medicamentos o tiene una condición médica.